Hoy día yo, el alumno Jordan Alfredo Mismo Casi, de código 74720125, viene a presentar una entrevista con la egresada de Economía de la Católica del año 2010, Diana Cárdenas. Bueno, para esta ronda iniciaré con una serie de preguntas, las cuales nuestra entrevistada tendrá que responder. La primera: ¿cómo se sintió el paso de secundaria al estudio superior? Hola, ¿qué tal, Jordan? Sí, el paso de secundaria, bueno, yo ya estaba preparándome en esa época para estudiar en la universidad. Definitivamente la transición es distinta porque en el colegio es como que tienes horarios, ya tienes un esquema, ¿no? Hecho de lo que tienes horarios, y luego en las tardes pues están las tareas y todo lo demás. Cuando ya entras a la universidad o a un instituto superior, ya depende de ti más que nada, ¿no? El asistir a clases, el ser más responsable, Claro. en cumplir tus trabajos, y como que ya depende de cada uno en realidad. En cambio en el colegio es más todavía seguido por los padres y todo, ¿no? Entonces sí incluye más, hasta más la secundaria te tienen una correa y luego ya te dejan libre. Si sales mal, bueno, ya yo te crié hasta secundaria, ahora depende de ti, básicamente. Exacto, así es. Ajá, Bueno. ya en la universidad y cada uno se ordena también, ¿no? Tú armas tu propio horario, armas tu propio entonces ya en base a eso tienes que hacer, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta: ¿cuál fue la inspiración de tu carrera? Por ejemplo, una persona o quizás lograr alguna meta específica con economía. Sí, yo elegí en realidad estudiar la carrera dentro de la universidad, como que llevamos un plan de estudios de diversas áreas, ¿no? O sea, tanto de ingeniería, en el área de letras también llevas cursos relacionados con historia, con administración. Entonces, como que cuando llevé los primeros cursos, me interesó mucho porque la carrera era bien amplia, o sea, te podía permitir trabajar en el sector público, en el sector privado. Entonces eso fue como que me llamó la atención de la carrera, ¿no? O sea, no estaba enfocado solo en un área de una empresa, sino podías desarrollarla en varios lados, ¿no? En apoyar tanto en el área de finanzas como en el área, si trabajabas en el sector público, podías desarrollarlo de repente trabajando con economía pública, o sea, en el sector de planes del Estado, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí había como que muchas áreas en las cuales podías abarcar, y me interesó la carrera, se veía bien moderna, y aplicaba un poco de ciencia, o sea, un poco de números, pero también bastante de lectura, de letras, de comprensión, ¿no? Curiosamente, sí, dentro de la rama de ciencias económicas, muchos creen que solamente es números, pero no, hay que leer también bastante. Exacto, hay que leer bastante porque lees mucho, por ejemplo, de historia, o sea, tú no puedes aplicar algo sin saber qué se hizo antes, o sea, qué se hizo en el pasado. Entonces sí llevas mucho de historia económica, llevas mucho de, por ejemplo, qué pasó en las crisis de años anteriores, cómo lo afrontaron, qué medidas tomaron, ¿no? Entonces eso sí es muy importante porque te permite ver a lo largo de la historia qué puedes aplicar de eso y en qué te serviría ahora en la actualidad. Ajá, entonces sí es bien interesante. Curioso. Suena como la frase: el que no lee su historia, la repite. Es una vieja frase que por ahí había oído en un libro. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué cursos o materias llevaste en tu carrera? En este caso, como era universidad, tenías que llevar una amplia gama de cursos, entre lo que comentabas: historia, literatura, matemática. Pero, ¿a qué me refiero? A tu especialización en economía. ¿Qué clase de cursos llevabas, por ejemplo? Claro. Bueno, al menos en la universidad donde yo he estudiado, como te decía al comienzo, cuando tú ingresas, te hacen llevar un plan de estudios que es un área de letras, o sea, es decir, llevas variedad de cursos, tanto por ejemplo, en sociología, en historia, ¿no? También llevas cursos de matemáticas, para que más o menos vayas definiendo en qué te quieres especializar, ¿no? Dentro de la carrera. Y ya cuando estás en el mismo, sí, ya en facultad, que le decimos nosotros, ya llevas los cursos sí que vas a aplicar directamente, ¿no? Y en la Facultad de Economía, por ejemplo, se llevan cursos tanto de números como, por ejemplo, son las matemáticas aplicadas a economía,
que llevamos varios de esos, y lo otro es ya llevar cursos de, por ejemplo, de teoría económica, de teoría, de economía pública, porque es para el Estado, para la gente que se quiere especializar en el Estado, también economía financiera y bancaria, que son cursos ya explicados para bancos, si quieres especializarte y trabajar en el sector privado, y también hay cursos, por ejemplo, de historia, como te decía, historia económica también, y también un poco de estadística se lleva, ¿no? Entonces la carrera de economía en realidad aplica un poco de todo, tanto de número como de estadística, porque necesitas mucho aplicar también esos datos, y también un poco de números, ¿no? En general, ¿no? De matemática económica. Y luego de eso también ya llevas cursos electivos que también son bien interesantes porque, como te decía, también tienes que saber un poco de la realidad social, ¿no? Entonces llevas un poco también de cursos así tipo de sociología o de realidad social peruana. Entonces ahí como que vas mezclando y vas definiendo qué es lo que quieres, en lo que te quieres enfocar después, ¿no? Al finalizar ya todas estas carreras llevas cursos de seminario de tesis, que es para presentar tu tesis final de la universidad, o sea, es decir, es un tema que te ha gustado, que te ha interesado investigar, entonces como que haces una investigación privada, no haces una investigación digamos, con los datos que puedas obtener de datos públicos, como del INEI, de nada, porque sé yo, de un montón de información pública, y en base a eso postulas una tesis, ¿no? Tú postulas una hipótesis y lo sustentas ante un jurado, y con eso ya te dan el grado de bachiller. Con eso acabas como bachiller, ¿no? Eso sería para terminar tu carrera. Y por curiosidad, ¿de qué trató tu tesis? Mi tesis, a veces me hizo recordar, recordando así, porque he hecho tesis de maestría y tesis de pregrado. Wow. En pregrado he llevado, creo que lo que hice fue un análisis de las municipalidades. Por ejemplo, he hecho un análisis de lo que se hizo, o sea, ahí apliqué teoría fiscal, o sea, impuestos que se cobran en las distintas municipalidades a nivel de Lima, a nivel de país, y cómo se gastaba esos recursos en cada municipalidad, ¿no? Y hicimos análisis ahí, bueno, en este caso apoyado con mis asesores, mis profesores, para deducir por qué habían ciertos distritos a nivel de todo el país que recibían más. Por ejemplo, a ellos le dicen canon, ¿no? El canon, es decir, los impuestos que se le otorga a cada provincia y qué ejecutan, qué obras hacen. Entonces de hecho que había, como ya sabemos por las noticias o por algunas veces, que se malgastaba ese dinero, pues se usaba por ejemplo, en hacer estadios, en hacer cosas grandes que en realidad el pueblo no necesitaba en ese momento. No se utilizaba para de repente implementar mejor los colegios o qué sé yo, ¿no? Entonces ahí ese fue más o menos el estudio que se hizo y cómo se podía mejorar, en qué se debía emplear esos impuestos, ¿no? Eso fue mi tesis de pregrado. Sí. Interesante. Y también me parece muy interesante que hayas hecho magistrado, porque por lo que oí de un par de conocidos y profesores, dice que la mayoría de los estudiantes en estas carreras solamente llegan hasta el bachillerato, podríamos decirlo, y ya está. No suelen terminar ni carrera, ni tampoco esforzarse en agregar más cursos a su currículum, cuando hoy en día es bastante importante. Hoy día te tienes que actualizar, informar, tanto actualizar tus métodos, etc. ¿Por qué? Porque sí, es algo que te das cuenta cuando sales al mercado. O sea, por ejemplo, tú quieres buscar un nuevo trabajo o ya estás en un empleo y quieres de repente ascender o buscar algo más. Créeme que los grados a veces importan, ¿no? Para esto. Y aparte que es una manera de seguir actualizándote, como dices tú, ¿no? Hay que seguir actualizándose con la tendencia que se sigue ahora. Por ejemplo, en mi caso yo llevé una maestría en administración, ¿no? Se llama MBA, pero es una maestría en negocios y administración, y tiene un grado internacional. Entonces, gracias a eso pude también viajar al extranjero. Entonces también me sirvió para ver otras realidades, ¿no? En otros países, y cómo se lleva a cabo, cómo se mejora dentro de una organización. Entonces hemos visitado empresas a nivel internacional, entonces eso es muy interesante, es muy bueno, y creo que sí te da un plus, y definitivamente para que, como te digo, la competencia, ¿no? Ahora los chicos cada vez ya la gente quiere estudiar algo más global, ¿no? Algo que te sirva aquí como en otro país, entonces sí es importante estar actualizándote, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas de ciencias económicas en general, que casi son las mismas leyes para todos los sitios, realmente, ya que política
se aplica muy diferente en cada país, pero economía, administración, contabilidad, industria bancaria, todo esto se aplica casi igual en todos los lugares, quizás con alguna ley o método cambiado, pero eso es parte del mismo progreso de la ciencia. Bueno. Sí, sí, así es. Ajá, tienes que aplicar, es como que tus conocimientos, o sea, en realidad en sí aprender lo básico te va a servir definitivamente en otro lugar también. Y obviamente aprendes ya más de la realidad cuando estás en otros sitios, ¿no? Y por eso yo creo que sí es importante, como te digo, también de hecho que es un logro terminar el bachiller, acabar la carrera y posteriormente ir viendo en qué te puedes especializar, en qué vas a mejorar, llevar cursos, especializaciones o estos magíster, ¿no? Lograr hacer esto, ¿no? O licenciarte también. Sí, son importantes, son pasos importantes, ¿no? Dentro de la carrera. Sí. Por curiosidad quisiera saber, ¿qué tan difícil fue conseguir su primer empleo? Ya. A ver, si estoy recordando también es cierto, yo como cuando egresé ya estaba haciendo algunas prácticas, porque sí te piden también dentro de la carrera ya empezar a hacer tus prácticas. Trabajé, luego de esas prácticas ya conseguí mi primer empleo, pero no dentro de la misma empresa, sino ya postulé a otro empleo, a una empresa que era una aseguradora, que era, es una empresa de riesgos, mejor dicho, una empresa de riesgos que analizaba y que era nueva acá en Perú. Entonces empecé a trabajar ahí. Digamos que no me fue tan difícil porque yo ya veía que dentro de mis prácticas y todo podía todavía responder, o sea, tenía competencias para poder ya empezar a buscar un trabajo, ¿no? Entonces sí, ya estaba buscando y esta oportunidad que se me la dio. Y es bueno también por eso tener redes de contacto, porque por ejemplo una amiga ya había entrado a trabajar ahí y ella fue la que me dijo, están buscando más personas, si estás interesada, envíame tu currículum, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? Siempre mantener actualizada tus redes de contacto, porque ya conforme vas buscando trabajo, buscando una mejora, por ahí también te pueden apoyar, ¿no? Y definitivamente también tener el inglés, porque esta empresa, por ejemplo, veíamos casi todos los estados financieros o qué sé yo, todo era en inglés. Entonces sí teníamos que tener actualizado. Entonces sí, también ahí felizmente fue un plus que ya había acabado el inglés. Entonces sí es importante, como te digo, aprovechar esas oportunidades, ¿no? Que se dan. Claro. Sí. Tanto oportunidades con los contactos y ahora también el inglés ahora hasta cierto punto te da más oportunidades, pero podríamos decir que a día de hoy en el campo académico es otra barrera que tú tienes que superar y a la que te tienes que aferrar también, porque te va a ayudar a comunicarte en prácticamente cualquier país, a excepción de Alemania. Esos siguen bastante tercos con no querer aprender. Exacto, ahorita sí, en realidad ya creo que casi varios, inclusive hasta las ofertas de trabajo ahora salen en inglés, o sea, ya ahorita lo que piden, exigen mucho es que ya las personas estén más capacitadas en eso, ¿no? En idiomas. Entonces, dominar al menos un idioma adicional al que ya manejas es importante porque te da ese plus. Entonces sí, ahorita sí, yo creo que es muy importante para todos los jóvenes, ¿no? Capacitarse, aprender idiomas, actualizarse dentro de su misma carrera, ¿no? Y siempre buscar referentes también, ¿no? Buscar referentes de gente de repente que ya ha logrado un poco más y saber a ver cómo lo hizo, qué estudió, qué hizo para yo inspirarme en eso y poder seguir también, ¿no? Eso es importante. Bueno, como última pregunta, esto ya va un poco más al tema de su criterio. Según usted, ¿cuál debe ser la actitud de un economista en su campo o en su entorno de labor? Digamos, ¿qué clase de conductas o qué clase, por así decirlo, no tanto valores, sino qué comportamientos, digamos, cómo tiene que ser en cuestiones de quizás moral o cuestiones de trabajo, más o menos? Claro. En ese aspecto creo que sí es importante que, por ejemplo, que un economista tenga mucho de ser muy proactivo, es cierto, porque es algo que te piden en todos los trabajos, es siempre dar iniciativas, dar recomendaciones de que se puede mejorar. Entonces eso lo tienes que hacer obviamente siendo analítico, ¿no? Tienes que ser una persona analítica, una persona que revisa la información, que es meticulosa, ¿no? Y que en base a esos análisis, en base al análisis da una propuesta, ¿no? Entonces eso sí es algo que se te exige mucho dentro de las distintas ramas que llevamos dentro de la economía, ¿no? Entonces, como te digo, tienes una persona analítica, tienes una persona metódica, tienes que ser una persona que en base a un estudio o algo ya sacas una conclusión.
no dar recomendaciones del azar, porque eso puede llevarnos a errores, ¿no? Entonces, luego lo otro es que también tienes que ser una persona que tenga ética y moral, en el sentido de que sea una persona sensata, una persona que, me refiero con ética a que te bases en hechos, ¿no? No en supuestos, ni bases a otros, porque puedes tergiversar o puedes, no sé, como te digo, caer en un error dentro de una revisión o una información que des. Y como en este caso la economía revisa datos, números, pues hay que ser muy, ¿no? Muy analítico, bastante centrado, de que los juicios de valor no sirven de mucho dentro realmente. Exacto. Y hay que ser yo creo que sí, ¿no? Básicamente eso. Luego de eso también hay mucho, lo bueno es del área, la carrera en general, que te permite, como te digo, trabajar tanto en el sector público, ¿no? Y hay gente que le ha ido muy bien, en área de proyectos también. Entonces, yo creo que sí, la carrera finalmente da esa visión, y lo que sí, como te digo, de cualidades, eso siempre hay que estar un poco más analítico, ¿no? Y lo otro es que también seas una persona, aunque no creas, también tiene mucho de comunicación, porque al final siempre uno tiene que expresar o decir, exponer, qué sé yo, digamos, las conclusiones a las que ha llegado, ¿no? Entonces siempre te piden eso, y también es importante esas cualidades, ¿no? Interpersonales. Ser una persona que sea comunicadora, comunicativa, y también una persona que sea muy elocuente al hablar, ¿no? Esas cosas también se practican. Lo que se llama dentro de los aspectos, por así decirlo, de labor, lo que se llaman habilidades blandas, más o menos. Exacto. Tiene que tener mucho de habilidades blandas, ¿no? Ser una persona también empática, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que es algo que sí se pide. Bueno, antes de acabar, quisiera hacerle una pequeña pregunta también. ¿Usted cree que los software actuales van a reemplazar las carreras de ciencias económicas algún día? Por ejemplo, digamos, estos softwares que ya directamente te escribes un número, por ejemplo, de, yo que sé, una factura, y prácticamente ya te saca todo el impreso. ¿Usted cree que algún día llegará a pasar de que nuestras carreras se sustituyan por un simple software? Yo creo que en la medida, en esas carreras que son de análisis, como por ejemplo pueden ser economía, administración o contabilidad, por ejemplo, que están más o menos agrupadas, yo creo que no, que de todas maneras sí se necesita el análisis de una persona, o sea, de un especialista, ¿no? Dentro de esto. ¿Por qué? Porque al final y al cabo los números son números, pero hay que interpretar los números. Entonces, el que interpreta no necesariamente no puede ser una máquina. Entonces, el que interpreta, al menos que lleguen a ese tipo de inteligencia artificial, ¿no? Pero si no, de todas maneras se requiere que haya una persona detrás, ¿no? Que sea la persona que interprete, que dé los resultados, ¿no? Entonces, sí es importante, por eso mismo es que la persona tiene que especializarse, tiene que actualizarse, porque definitivamente cada vez hay más información. Si te das cuenta, hay más información en internet, hay más información en todo, pero no todo es verídico y no todo es real. Entonces ya depende del criterio de cada uno. Por eso yo creo que sí es muy importante que la persona sea la que se especialice y se mejore, ¿no? Antes que la inteligencia, ¿no? A día de hoy, la labor, por así decirlo, la labor mecánica de estas materias, ya por así decirlo, nos facilita mucho el software y las tecnologías. Sí. Pero hasta ahorita no podrán cambiar la labor analítica, porque por algo hemos estudiado tanto. Exacto, sí, yo creo que sí. Por eso mi recomendación es eso, ¿no? Siempre ir mejorando, especializándote, y ir a la vanguardia también de las tendencias, ¿no? Claro. Ir aprendiendo. Ahora hay muchos cursos hasta en internet que son de repente hasta gratuitos. Entonces siempre ir por ahí aprovechando ese tipo de información, ¿no? Que haya, sí, en la web. Fue un gusto haber hablado sobre estos temas con usted. Que tenga buen día. Ya, gracias, Jordan. Un gusto.